40 newtons a un ángulo de 320. Bueno, para realizar el uso correcto de la fórmula de fx1 se necesitará una calculadora científica. La calculadora científica nos va a ayudar al transcurso de este problema. Lo primero que haremos es encender la calculadora y escribir el número de fuerza que tenemos. En este caso es 68. Después de esto, la configuraremos para que picaremos al signo de X y después al de cos, que es coseno, el de aquí, este mismo. Y luego pondremos el ángulo que está, que es de 100. Y damos al resultado, que nos da menos 11.80. Y este paso lo repetiremos con todas las con todas las fuerzas que tenemos. Es decir, F2, fuerza número 2 es de 70 a 30 y fuerza número 3 de 40 a 320. Una vez realizado los cálculos necesarios para sacar cada una de fx1, fx2 y fx3, los resultados que nos salieron en fx1, que fue el ejemplo que vimos anteriormente, es de menos 11.80. El fx2 nos salió a 60.62 y fx3 nos salió a 30.64. A continuación diré cómo se realiza FY1, que es, que es el mismo procedimiento, nada más que cambiando la programación de la calculadora. Ponemos en la fuerza que tenemos de F de fuerza 1, que es 68, por seno, que está al lado del coseno, que es este mismo, y ponemos enseguida el ángulo, que es de 100, que nos dará a 66.96. Una vez ya hecho esto, repetiremos el mismo proceso con con las demás fuerzas que tenemos. Una vez que ya hemos completado las tres fuerzas Y que tenemos, que los resultados de estas fueron FY1, que fue de 66.96, FY2, que fue de 35, y FY3, que nos dio a menos 25.71. A continuación sumaremos las FY, FX1, FX2 y FX3 para que nos dé la sumatoria de FX. Y repetiremos también el paso con la FY. Una vez ya completado este paso, los resultados de la sumatoria de FX fue de 79.46 y la sumatoria de FY dio una sumatoria de 76.25. A continuación usaremos el teorema de Pitágoras, que como se dice, que la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa. En esta ocasión, los catetos serán la sumatoria de fx y la sumatoria de fy para poder sacar la fuerza real. Corrección, no es fuerza real, es fuerza real. Ya escrita la fórmula nos tuvo que quedar así. Fuerza resultante es igual a la raíz del cuadrado de las fuerzas x más el cuadrado de la fuerza y. Y a continuación haremos el procedimiento para sacar la fuerza resultante. Como se puede ver en nuestra libreta, primero hacemos el teorema de Pitágoras, después cambiamos las sumatorias de fx y fy, después de eso los multiplicamos a su cuadrado respectivamente y después los sumamos y realizamos la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada, el resultado que nos dio fue de 110.12. Enseguida calcularemos el vector resultante, que se calcula de la siguiente manera. Es vector resultante
que es igual a tangente negativa entre tangente negativa, y vamos a dividir fuerza Y entre sumatoria de fuerzas Y y sumatoria de fuerzas X, entre paréntesis, y se realiza con la calculadora respectivamente. Primero, para programar la tangente negativa necesitamos oprimir a Shift. Nos va a salir en la calculadora que ya está en ese modo, y presionamos y así nos resultará tangente negativa. Ok, para la sumatoria tan solo oprimiremos los paréntesis y agregaremos los resultados que hemos obtenido anteriormente. Una vez ya realizada la programación y dando un resultado de 43.81, realizaremos la representación gráfica del vector resultante y la fuerza resultante. Como podemos ver, el vector dio a 43.81, y utilizando las fórmulas para saber en qué cuadrante hay, nos damos con la primera fórmula que tenemos, que el ángulo resultante es igual al ángulo que tenemos, o sea que está en el primer cuadrante. Y la gráfica nos quedaría de esta manera, estando en el primer cuadrante, porque los resultados de hacia dónde va del vector resultante ha salido a 43.81, y a ese ángulo va. Como vamos a ver aquí, esta es sumatoria de FY y esta es sumatoria de FX, y aquí se encuentra la fuerza resultante, que no olvidemos que nos dio a 110.2, y ya eso sería todo sobre la etapa. Y empezamos la etapa 2 con la aceleración gravitacional. ¿Qué es la aceleración gravitacional? Es la aceleración natural misma para todos los cuerpos cuando se deja caer desde una cierta altura, o también cuando son arrojados hacia arriba, para posteriormente regresar al suelo. Se le conoce como aceleración gravitacional y corresponde al italiano Galileo Galilei, la formulación de las leyes que rigen la caída de los cuerpos. Galilei demostró que todos los cuerpos, independientemente de su masa, cuando se dejan caer desde una altura conocida, describen un movimiento uniforme, acelerando en línea recta hacia la superficie de la Tierra. Él concluyó que si se despreciaban los efectos del rozamiento del aire, ambas vales caerían exactamente al mismo tiempo sin importar su peso. Este hecho provocó reacciones entre los sabios y religiosos de aquella época, quienes aseguraban que los cuerpos pesados deberían caer en menos tiempo que los ligeros. La aceleración de la gravedad se ha medido y registrado en diferentes puntos de la superficie terrestre, y se ha encontrado que tiene ligeras variaciones debido a que la Tierra ni es homogénea en su composición ni es perfectamente esférica. Su valor promedio se considera de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y al ser una magnitud vectorial tiene una dirección que en este caso apunta directamente hacia el centro de la Tierra. También está la caída libre. Se le llama caída libre al movimiento que describe un cuerpo cuando se mueve libremente bajo la influencia de la gravedad. Dicho movimiento tiene las siguientes características. Es un movimiento con una trayectoria vertical rectilínea, dirigida hacia abajo, vaya. Es un movimiento con aceleración constante, que su fórmula sería AG, aceleración gravitacional, es igual a menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué tiene menos? O es negativo, ya que es un vector dirigido hacia el centro de la Tierra. Es un movimiento que parte del reposo, o sea que su velocidad inicial siempre será cero. Y es un caso ideal, ya que se maneja bajo el supuesto de que la influencia del aire atmosférica no afecte el desarrollo del movimiento. Un ejemplo de aceleración gravitacional sería este. Un muchacho citado en la azotea de un edificio de departamento de 45 metros de altura deja caer una pelota y observa su movimiento rectilíneo hasta que se choca contra el suelo. ¿Cuánto tiempo tardó la pelota en llegar al suelo y cuál fue su velocidad al momento de chocar contra el piso? Serían las principales preguntas que tendríamos. La solución de qué tenemos que hacer es calcular el tiempo de caída y la velocidad final de la pelota. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando la ecuación de las cinemáticas ajustadas al movimiento de caída libre. Los datos serían la posición inicial, debido a que se deja caer y no se lanza hacia abajo, o sea que sería 0.
La altura inicial sería 45 metros. Le llamaremos y a la altura desde la cual el objeto se deja caer y corresponde a la distancia recorrida por el objeto hasta que llega al suelo. Y la altura final, que sería 0, porque quedaría en el suelo. La aceleración sería igual a menos 9.8 metros sobre segundo. La aceleración con que se mueve al ir descendiendo, es decir, la aceleración de la gravedad, que es un dato previamente conocido. Las incógnitas sería el tiempo y la velocidad final. El procedimiento sería cálculo del tiempo de caída. En este inciso vamos a aplicar la ecuación de la posición, pero lo vamos a transformar o ajustar al caso específico de la caída libre. O sea, normalmente utilizaríamos posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración del tiempo al cuadrado. Observamos que es exactamente la misma ecuación. Lo único que se hizo fue cambiar los símbolos de las variables, ya que las alturas o en general la distancia y los desplazamientos en el eje vertical se representan con la letra I. Como se va a calcular el tiempo, es preferible simplificar las ecuaciones antes de situar los datos. Entonces eliminamos el término BIT, pues es igual a 0 y nos queda Y final es igual a Y inicial. Y final menos Y inicial es igual a un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Se despeja el tiempo y obtenemos tiempo al cuadrado es igual a 2 Y final menos Y inicial entre A. Eliminamos el exponente cuadrático, que sería tiempo es igual a raíz cuadrada de 2 por Y final menos Y inicial entre A. Ahora se sustituyen los datos. T es igual a raíz cuadrada de 2 por 0 menos 45 metros al cuadrado entre menos 9.8 metros sobre segundo, lo cual nos daría como el tiempo sería igual a 3.03 segundos. Para calcular la velocidad con que choque con el piso, aplicamos la ecuación de la velocidad, sustituyendo los datos que tenemos. B final es igual a BI más AT, que sería velocidad final, es igual a 0 más menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que se estaría multiplicando por el tiempo, que sería 3.03 segundos. Y la velocidad final sería de menos 29.69 metros sobre segundos. El siguiente tema sería tiro vertical, que es el más sencillo de comprender o explicar, porque se le llama tiro vertical al movimiento que describe un cuerpo cuando se lanza verticalmente hacia arriba o hacia abajo, para después moverse bajo la acción de la gravedad. Este movimiento, al igual que el de caída libre, es gobernado por la acción de la fuerza gravitacional y de la aceleración que se produce. Por ejemplo, si tú dejas lanzar una moneda, esa moneda tendrá una velocidad inicial hasta llegar a un punto en el que baje, y esa será su velocidad final. También aplica hacia abajo. Y un ejemplo de estos sería que, por ejemplo, una persona arroja una pelota de golf directamente hacia arriba con una velocidad de 25 metros sobre segundo. ¿Cuánto tiempo tardó en lanzar la altura máxima? ¿Cuál es la altura máxima alcanzada por la pelota del golf? ¿Qué velocidad tiene la pelota cuando llega de nuevo al origen del lanzamiento? Esas son las preguntas iniciales, o las que vamos a responder dentro del problema. La solución sería, ¿qué tenemos que hacer? Calcular la altura máxima, el tiempo y la velocidad de una pelota de golf en tiro vertical. ¿Cómo lo vamos a resolver? Aplicando las ecuaciones de la cinemática en diferentes momentos del movimiento. Nuestros datos serían que nuestra posición inicial sería 0 y la velocidad inicial sería de 25 metros sobre segundo. La aceleración es igual a menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Las incógnitas sería que el tiempo no lo sabemos, la altura máxima tampoco la sabemos y la velocidad final tampoco. El procedimiento sería calcular el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Tenemos los siguientes datos. Posición inicial es 0, velocidad inicial es 25 metros sobre segundo, velocidad final, lo mismo que acabo de explicar. Aplicamos la ecuación de velocidad y despejamos el tiempo. Velocidad final es igual a velocidad inicial más a aceleración por tiempo. El tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre aceleración. Sustituyendo los valores nos quedaría como tiempo es igual a 0 menos 25 metros sobre segundo entre menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y el tiempo nos daría igual a 2.55 segundos. El tiempo de 2.55 segundos lo podemos utilizar como un dato adicional para calcular la altura máxima. Y aplicamos la ecuación de la posición de acuerdo con los datos que tenemos y ajustando el movimiento de tiro vertical. Y final es igual a Y inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio
más aceleración por tiempo al cuadrado. Sustituyendo los dos datos para calcular y, sería y velocidad final es igual a 25 metros sobre segundo por 2.55 segundos más un medio por menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por 2.55 segundos al cuadrado también. Y al final nos daría como resultado 31.88 metros. Estos dos resultados los obtuvimos considerando solamente el movimiento de la pelota hacia arriba. Ahora analizaremos el objeto mientras desciende y calcularemos la velocidad a la que llega al punto de lanzamiento, o sea, la velocidad final. En este caso vamos a considerar que los valores que tenemos, ya que la pelota está de regreso al origen, los datos son los siguientes. Velocidad inicial es igual a 25 metros sobre segundo. La aceleración es igual a menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo, que es 2 por 2.55. El siguiente tema sería movimiento en dos dimensiones. Dado que estamos hablando del movimiento de dos dimensiones, obviamente está escrito por el gran Galileo Galilei. Es conocida como principio de independencia de los movimientos que establece lo siguiente: cualquier movimiento en la naturaleza puede analizarse como la combinación de dos o más movimientos rectilíneos independientes entre sí. Esto quiere decir que cuando la resolución de un problema de movimiento en dos dimensiones debemos tener la capacidad de abstracción necesaria para imaginar ese movimiento como el resultado de dos movimientos rectilíneos combinados, uno de ellos en dirección horizontal y otro en dirección vertical, considerando que ambos son independientes uno del otro y que cada uno tiene sus características propias. Un ejemplo de estos, de un tiro parabólico, sería la trayectoria que describe el lanzamiento de una pelota y cae al suelo, trayectoria que describe un chorro de agua, o trayectoria de una pelota cuando la golpea un jugador. El siguiente tema sería el tiro horizontal, que en física se le llama tiro horizontal al movimiento de un cuerpo que es lanzado desde cierta altura en dirección horizontal. Su trayectoria es el resultado de la combinación de dos movimientos independientes, un horizontal en el que el cuerpo avanza hacia el frente con velocidad constante, ya que una vez que el cuerpo está en movimiento no hay ninguna fuerza horizontal que actúe sobre él. El otro movimiento es vertical, en el cual la fuerza de la gravedad, es decir, su velocidad vertical, va aumentando de 9.8 metros sobre segundo durante cada segundo de tiempo a medida que el objeto va descendiendo. Un ejemplo de estos, que es un poco largo, es que al terminar de un segundo ambos objetos han recorrido 4.9 metros en el movimiento de caída y el objeto de la derecha se ha desplazado 8 metros en dirección horizontal a partir de su posición inicial. A los 2 segundos, ambos objetos han recorrido 19.6 metros en su desplazamiento vertical hacia abajo, y el objeto de la derecha se ha desplazado 16 metros en dirección horizontal. A los 3 segundos, los objetos han descendido 44.1 metros y el objeto de la derecha se ha desplazado 24 metros en dirección horizontal. De aquí podemos observar que el movimiento de la derecha que se lanzó horizontalmente tendrá una velocidad constante en la dirección horizontal, independientemente de su desplazamiento vertical, originado por la acción de la gravedad. El desplazamiento vertical inicia a partir del reposo. Velocidad inicial y es igual a 0. Y va aumentando la velocidad a razón de 9.8 metros. Conforme el objeto va descendiendo, su velocidad horizontal permanece constante, ya que su aceleración horizontal es 0. Para efectuar el cálculo de la posición y la velocidad en el eje X y en el eje Y se utilizan las siguientes ecuaciones. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más aceleración, más un medio y aceleración por tiempo al cuadrado. El componente de la velocidad en el eje X es velocidad de la posición final es igual a velocidad inicial X más aceleración por tiempo. El movimiento vertical tiene una aceleración constante al igual que aceleración Y. La posición final es igual a posición inicial más vertical Y, o sea, lo mismo que expliqué en el anterior, pero ahora con la Y. El campo de velocidad en el eje Y es igual que el anterior que la X, pero ahora sustituyendo la X con el Y. Si se desea calcular la velocidad del proyectil en un determinado punto de su trayectoria. Y el último tema será tiro parabólico. Este movimiento representa el caso más común del movimiento de proyectiles y consiste en lanzar un objeto en una dirección que forma un ángulo con la horizontal a una determinada velocidad. El estudio del tiro parabólico se simplifica recordando que este tipo de movimientos tiene lugar en dos dimensiones. Es decir, tiene un movimiento horizontal, pues el proyectil se desplaza lateralmente para regresar a la Tierra, y simultáneamente se desplaza en el eje vertical.
primero elevándose hasta alcanzar una altura máxima y enseguida baja hasta el movimiento desde donde está, de donde se lanzó. Dado que un proyectil se lanza a velocidad inicial, necesito obtener los componentes horizontales y verticales. Por ejemplo, velocidad inicial X sería velocidad inicial por el coseno, que es el componente horizontal de la velocidad inicial, y la velocidad inicial Y es velocidad inicial por el seno del ángulo, es el componente vertical de la velocidad inicial. Este tipo de movimientos, al igual que el tiro horizontal, tienen velocidad horizontal constante, ya que en dirección no hay ningún agente externo que haga que la velocidad cambie. Esto es, velocidad inicial X es igual a velocidad inicial. Pero al ir ascendiendo al componente vertical de la velocidad velocidad Y, va disminuyendo debido a la acción de la gravedad hasta obtener el valor 0. Cuando alcanza el punto más alto, la altura máxima, inmediatamente el objeto inicia su movimiento de descenso, incrementa la magnitud de su velocidad de tal forma que al llegar al nivel de lanzamiento tendrá el mismo valor de la velocidad con la que se lanzó. Este movimiento es equivalente al tiro vertical hacia arriba, pues los tiempos de ascenso y descenso son iguales. Como horizontalmente Bx no hay ninguna aceleración, entonces el desplazamiento en dirección tiene velocidad constante durante todo el tiempo que el proyectil permanezca en el aire. En su caso sería velocidad al cuadrado es igual a velocidad al cuadrado de X más velocidad al cuadrado Y. O sea que también el ángulo sería igual a la tangente menos 1 BY entre BX. Un ejemplo de estos, ya para concluir, sería que un jugador golpee una pelota de golf con su bastón y le da una velocidad de 30 metros sobre segundo con un ángulo de 64 grados respecto al eje horizontal como muestra esta figura. El tiempo para alcanzar el punto más alto, la altura máxima alcanzada y el alcance son las principales preguntas. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué queremos hacer? El tiempo para alcanzar el punto más alto, la altura máxima alcanzada, el alcance. ¿Cómo lo vamos a hacer? Considerando que tiene la velocidad de la pelota que se lanza así como el ángulo de lanzamiento, se empezará por buscar el tiempo que tardará en llegar al punto más alto. Después se tendrá que retomar la ecuación de distancia en el eje, y para encontrar la altura máxima, posteriormente el alcance máximo utilizando la ecuación de distancia en el eje X, teniendo en cuenta que el tiempo de vuelo es el doble del tiempo en subir su altura máxima. Calcularemos primeramente los componentes de la velocidad inicial X y la velocidad inicial Y de la velocidad inicial. Velocidad inicial es igual a velocidad inicial por el coseno del ángulo. Simplificando todo, velocidad inicial X es igual a 30 metros sobre segundo coseno de 64 ángulos. La velocidad inicial X nos da como 13.5 metros sobre segundo. Mientras que la velocidad inicial Y sería de 26.96 metros sobre segundo. O sea, es exactamente lo mismo que la velocidad de X. Para calcular el tiempo que tarda el proyectil en alcanzar el punto más alto, aplicamos la fórmula de velocidad vertical de la tabla. Debemos tener en cuenta que justamente en ese punto la pelota alcanza la altura máxima y su velocidad vertical es nula. Nuestros datos son que la velocidad inicial es igual a 26.96 metros sobre segundo, la velocidad final Y es igual a 0, la aceleración Y es igual a menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y el tiempo no lo tenemos. Para poder obtener el tiempo, es velocidad final Y es igual a velocidad inicial más aceleración Y por tiempo. Como no tenemos el tiempo, sustituimos. El tiempo es igual a velocidad final Y menos velocidad inicial Y entre aceleración. Sustituimos otra vez, que sería el tiempo es igual a 0 menos 26.96 metros sobre segundo entre menos 9.8 metros sobre segundo, que nos daría a 2.65. Verticalmente calculamos la altura máxima alcanzada por la pelota aplicando la ecuación de la posición vertical. Nuestros datos nos quedan ahora. Posición inicial 0, velocidad inicial es igual a 26.96 metros sobre segundo, el tiempo es 2.75 y la aceleración menos 9.9 metros sobre segundo. Ya para concluir nos faltaría la aceleración máxima, que se obtiene mediante la Y final y la Y inicial, que nos da igual a Y inicial más velocidad inicial Y por tiempo más un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Sustituyendo todos los datos nos queda que Y máxima, la posición máxima es 0 más 26.96 metros al cuadrado por 2.65 segundos más un medio menos 9.8 metros sobre segundos al cuadrado por 2.65 segundos
al cuadrado. Y máxima es igual a 74.14 metros menos 37.6 metros y nos da como y máxima 37.8 metros. Y así concluiría la etapa número 2, que se trató básicamente de la gravitación de ciertos objetos, ciertas posiciones en las que están, cierta altura a la que va a estar, o como también llamado punto muerto. En sí es una etapa muy sencilla, pero muy complicada a la hora de entender todos los cálculos importantes que se deben realizarse para entender la aceleración final e inicial de un cuerpo, aunque la inicial siempre será cero, en ciertos casos. Completa y cuál es su equivalencia en grados. Para obtener esta relación utilizamos la circunferencia que acabo de explicar ahorita, que sería la de circunferencia es igual a perdón, que la fórmula del ángulo, que en este caso sería la circunferencia entre el radio, y en este caso sustituimos. El ángulo se interpreta como 360, por lo tanto 360 es igual a 2pi por radio entre radio. Pero pues básicamente los radios se cancelan y solamente interpretamos esta fórmula como un 360 es igual a 2pi radianes. En este caso acabamos el tema 1 y ahí vamos con el tema 2. La velocidad lineal y angular. Aquí se nos define también la velocidad angular como la W o también el omega en alfabeto griego. Esta nos dicta que es la diferencia en cartesiano. Se empieza a medir desde este punto. Si el radio es la misma en cualquier punto de la circunferencia, entonces se dice que es constante y pues solamente va a cambiar el tiempo. Para que un movimiento circular sea el ángulo, a lo que podemos decir que el movimiento circular se puede describir como una sola coordenada angular. Eso se define como desplazamiento angular. También vemos acerca de la definición de un radián. Esto se le conoce como, mejor dicho, se le define como un ángulo formado en el centro del círculo por un arco de circunferencia cuya longitud mide lo mismo que el radio del círculo. Nos muestran la fórmula del ángulo. Ángulo es igual a la circunferencia entre el radio. ¿Y cuántas veces cabe un radián en? Vamos a hablar sobre la etapa 3 de mecánica y el entorno. Hablaremos sobre una cinemática en movimiento circular. Y el primer tema habla sobre el desplazamiento lineal y angular. Básicamente esto nos indica o nos pone de ejemplo una partícula que está en un movimiento circular. Esta basa un punto central en ese movimiento, que es constante por cierto, que no cambia como tal, no tiene curvaturas o algo, simplemente es una circunferencia. Y en este caso nos habla acerca también de el punto que va del punto central a la circunferencia, se le llama radio. Y el ángulo nos indica la amplitud entre el eje X y la línea del radio. Comúnmente esto se mide en sentido del horario. O sea, está la coordenada en plano cartesiano. Esta nos dicta que es la diferencia entre el ángulo y el tiempo. Básicamente los intervalos. Los intervalos que hay entre estos o las diferencias que hay entre estos, entre el inicio y el final. Su interpretación va en radianes por segundo. Y también puede tener la otra interpretación en fórmula que será velocidad angular es igual a ángulo entre el tiempo. Perdón. Vamos con el tema 3, relación entre velocidad angular y velocidad lineal. Todas las partes que contienen el objeto conforman un solo único punto, que sigue la trayectoria de una circunferencia manteniendo una trayectoria perpendicular al radio de esta circunferencia, por lo que la velocidad lineal también se recibe el nombre de velocidad tangencial. Básicamente esta velocidad la velocidad se puede llegar a interpretar como se puede llegar a igualar la fórmula de la velocidad angular.
Esta nos dice que es velocidad angular es igual a 2pi por frecuencia, ya que velocidad angular es igual a 2pi por radio entre el periodo por radio. Pero básicamente ese ya sería como que el despeje de la fórmula. Y vamos con el último tema, la aceleración y fuerza centrípeta. Se analizó el movimiento de una dimensión y se dividió una aceleración como el cambio de las velocidades, o la rapidez, de un cuerpo respecto al tiempo durante un movimiento, es decir, la razón del cambio de la velocidad. Por su lado, en el movimiento circular uniforme de la velocidad del objeto, no cambia su magnitud, pues siempre es la misma, pero sí existe un cambio de la dirección del movimiento, por lo que podemos decir que este movimiento es acelerado. La velocidad se puede llegar a interpretar como velocidad es igual a radio por la velocidad angular. Esto se puede llegar a igualar con la circunferencia entre el tiempo. La circunferencia entre el tiempo es igual al radio por la velocidad tangencial. No, perdón. Por la velocidad angular. Y pues por eso es que la velocidad se puede utilizar en esas dos fórmulas. Tanto en la de la circunferencia entre el tiempo como la de radio por la velocidad angular. Vamos con el cuarto tema, perdón. La frecuencia y el periodo. La frecuencia se interpreta como el número de ciclos por una unidad de tiempo que efectúa un cuerpo en un movimiento vibratorio, ondulatorio, o bien como un movimiento, o como en nuestro caso, movimiento circular. La frecuencia se interpreta como F. La frecuencia alrededor del centro de la rotación. Tenemos de ejemplo como la rotación de la Tierra por el Sol, que sería una revolución por día. La traslación igual, que sería una revolución por año. El minutómetro de un reloj analógico es una revolución por hora. Y básicamente su fórmula sería frecuencia es igual a número de revoluciones entre el tiempo. También hablamos del periodo. El periodo pues es el tiempo que tarda un objeto en movimiento circular en efectuar la revolución completa. Esto se interpreta como la letra T. Tanto la frecuencia como el periodo son recíprocos una de la otra y se relacionan de la siguiente forma. Sería la frecuencia es igual a 1 entre el periodo. Y debe ser de una línea recta. Con una velocidad constante. Y esto quiere decir, perdón, que la velocidad no debe cambiar de magnitud de dirección, ni de dirección. Sin embargo, en el movimiento circular, el objeto que cambia su dirección constantemente, por lo que debe haber algo que provoque este cambio. Por otra parte, la segunda ley de Newton establece cuando un cuerpo no está en equilibrio, entonces está acelerando. En una trayectoria circular, la aceleración apunta directamente hacia el centro del círculo. A eso se le llama aceleración centrípeta, lo cual nos dirige radialmente hacia el centro de una rotación y esto provoca un movimiento en una trayectoria circular. Prácticamente esto nos está diciendo que perdón, que si se tiene en cuenta que el intervalo de tiempo para la distancia recorrida es muy pequeño, casi tendiendo a cero, por lo que aceleración centrípeta es igual a intervalo de velocidad eh, entre el intervalo de tiempo. Eh, mm, en este caso terminamos con el intervalo de velocidad entre la propia velocidad. Es casi igual, sino que igual, a al intervalo de la circunferencia entre el radio. Sustituyendo, esto nos da que el intervalo de velocidad entre el intervalo de tiempo es igual a la velocidad por velocidad entre el radio. Volviendo a simplificar esta fórmula, podemos interpretar que la velocidad pues se eleva al cuadrado. Como dijimos anteriormente, la aceleración centrípeta como tal es el intervalo de velocidad entre el intervalo de tiempo, por lo que pues prácticamente sería
es aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado entre el radio. Y si tomamos en cuenta que la velocidad es igual al radio por la velocidad angular, entonces esto nos quiere decir que la aceleración centrípeta es igual al radio por la velocidad angular perdón, al cuadrado entre el radio. Y volviéndolo a simplificar, la aceleración centrípeta es igual al radio por la velocidad angular al cuadrado. Etapa 4. Son las aplicaciones de las leyes de Newton. Los objetivos de las aplicaciones de las leyes de Newton es comprender las leyes de Newton para su aplicación en situaciones problemáticas relacionadas con los conceptos del movimiento empleando la suma de vectores. 2. Comprender cómo se manejan los vectores en la resolución de sistemas de fuerzas. Y 3. Elaborar los diagramas de cuerpo libre necesarios para la resolución de problemas. Empezamos con movimientos sobre el plano sin fricción. Pues como vimos en la etapa 1, vimos cómo se relacionan las leyes de Newton, en especial la segunda ley de cinemática. Asimismo, analizamos casos de movimientos en donde se consideraba solamente una fuerza actuando sobre un cuerpo. Es común que sobre un cuerpo actúen varias fuerzas simultáneamente, las cuales es necesario tener en cuenta que para realizar un análisis más acertado y más cercano a la realidad. Para solucionar este tipo de problemas siempre es conveniente tener ciertas consideraciones. Es útil elaborar diagramas de cuerpo libre, que consiste en la representación gráfica en un sistema de coordenadas de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Este diagrama es fundamental para realizar el análisis de fuerzas y determinar si el cuerpo que analizamos está en equilibrio. Nos permite conectar de la manera sistemática y estructurada nuestra percepción de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo con las expresiones algebraicas o vectoriales, utilizando los cálculos de las mismas. Describiremos un procedimiento general para el análisis vectorial de las fuerzas y resolución de problemas. 1. Identificar todas las fuerzas que actúan sobre un objeto y determinar si el movimiento está sobre el plano horizontal, que es eje X, o sobre un plano vertical, que es eje Y. 2. Dibujar el diagrama de cuerpo libre con las fuerzas identificadas con el paso anterior. 3. Si existen fuerzas de algunos de los cuadrantes se descomponen como componentes rectangulares, fuerza X y fuerza Y. Una vez elaborando el diagrama de cuerpo libre, se establecen las sumatorias de las fuerzas de cada uno de los ejes. 5. Podemos encontrar las fuerzas resultantes de un conjunto de fuerzas aplicadas a un objeto mediante, utilizando la segunda ley de Newton. 6. Se sustituye las sumatorias de los ejes X y del paso 4 de la expresión anterior, y se reserve como la incógnita que se desea calcular. En este punto debemos tener claro que los ejes se verifican el movimiento del cuerpo, ya que este permite una de las dos sumatorias de fuerzas que se elimina la fórmula. Fricción o fuerza de fricción. En este caso vamos a empezar a introducir el concepto y la aplicación que conocemos como fuerza de fricción o simplemente fricción. Este término se utiliza comúnmente pensando en otro tipo de fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, la fuerza de fricción se debe a una resistencia natural que consiste en el deslizamiento en los materiales en contacto con la superficie en la que se está deslizando. La fuerza de fricción, F, se opone al movimiento de deslizamiento entre las superficies en contacto y sigue una dirección paralela a ellas. Coeficiente de fricción. O si a un objeto se le aplica una fuerza y este no se mueve, se debe a que la fuerza de fricción estática que se opone al movimiento. Si se analiza mediante una sumatoria de fuerzas en el eje X, tenemos la siguiente expresión. Sumatoria total de fuerzas es igual a fuerza menos fuerza en eje X es igual a 0. Y sustituyendo la fórmula, podríamos entenderla como fricción o fricción total es igual a fricción en eje X. Coeficiente de fricción cinética. Cuando la fuerza aplicada a un objeto es superior a la fuerza de fricción estática máxima, el objeto se mueve, pero la fuerza de fricción no se desaparece,
sino que actúa al movimiento, y entonces la fuerza que se opone al movimiento se llama fricción cinética. De nuevo, si realizamos la sumatoria de fuerzas en X, será similar al anterior si el cuerpo se desplaza en velocidad constante. Y la fórmula para sacar la fuerza de fricción cinética sería el coeficiente de fricción X por la fricción normal es igual a fricción en eje X. También veremos como último término el término de la estática. ¿Ok? Como sabemos, la fuerza resultante es la producción del mismo efecto en un sistema de fuerzas actuando en conjunto cuando esta fuerza resultante es igual a cero. Se puede presentar cualquiera de los siguientes casos. El objeto se encuentra en reposo o en equilibrio estático, o describe un movimiento rectilíneo uniforme, o sea, un equilibrio dinámico. Lo anterior se puede sintetizar en lo llamada primera condición de equilibrio. Un cuerpo se encuentra en equilibrio traslacional si el resultante de todas las fuerzas que actúan sobre él es igual a cero. Cuando dos o más fuerzas están actuando sobre un mismo punto, recibe el nombre de fuerzas concurrentes. En este punto nos concretamos más o nos concentramos un poquito más en el estudio del equilibrio estático que tienen los cuerpos, considerando además las fuerzas que estos actúan sobre él, si son concurrentes o son coplanares.